quiero desarrollar con usted el temor de Yahweh, el miedo del hombre. Y quiero hablar acerca de la diferencia entre estos dos. ¿Cuándo es cuando uno tiene miedo y que es miedo del hombre, es miedo? ¿Y cuándo es o qué es el temor de Yahweh? ¿Qué es tener el temor de Yahweh y qué es tener miedo? Son dos cosas muy diferentes y que con la ayuda de Yahweh quiero desarrollar y quiero enseñar en esta tarde. Amén. Antes de empezar, ya le di el tema, pero antes de empezar, ¿por qué no oramos y le decimos: Yahweh, habla nuestras vidas? Diga: Padre, gracias por permitirme una vez más estar en este lugar para alabar y exaltar tu Kadoshem. Ahora te pido que saques maná fresco de tu Torah y sea alimentada mi alma, mi espíritu, sea edificado a través de tu palabra, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre, y en esta hora, como siervo tuyo, como autoridad en este lugar, yo reprendo todo aquello que se levanta en contra de tu palabra. Yo reprendo, ato y amarro, sujeto y declaro inoperante en los aires todo espíritu contrario, todo neuma catartón, todo espíritu que se levanta en contra de la revelación, todo espíritu de las tinieblas que viene a robar la semilla que es plantada en el corazón, lo ato, lo amarro, lo declaro inoperante en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh, tu fresca unción se manifiesta en esta hora para poder transmitir tu palabra. Yo declaro que tu palabra que hoy es expuesta no volverá a ti vacía hasta cumplir el propósito por el cual es enviada. Lo declaro en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de gozo. Amén. Amén. Siéntense, amados. Con la ayuda de Yahweh quiero hoy explicar y desarrollar este tema. ¿Cuál es la diferencia entre el temor a Yahweh y el miedo del hombre? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y quiero empezando hablando acerca del miedo del hombre. Y usted conmigo vamos a sacar la conclusión hoy juntos, si esto es temor o esto es miedo. En Bereshit, Génesis capítulo 13, verso 9, mas Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cualquiera diría, si no supiéramos interpretar correctamente la palabra, que a esto le llaman temor. El hombre teme a Dios y como teme a Dios, se escondió. Y ahí es donde está la gran diferencia entre lo que es el temor de Yahweh y el miedo del hombre. Cuando es temor de Yahweh, el hombre no se esconde de la presencia. Al contrario, el hombre busca más la presencia, pero lo busca con esa reverencia, con ese celo y con ese respeto. Pero cuando es miedo, el hombre se esconde, huye de la presencia. Esto no es el temor de Yahweh. Esto no es lo que Yahweh quiere que nosotros le tengamos. Este no es el temor de Yahweh del que habla la palabra, que ahorita más adelante lo vamos a estudiar. Esto es miedo que el hombre tiene. Este es el hombre invadido por el miedo. Y cuando es miedo, el hombre se esconde.
Un pasaje me viene ahorita a la mente, no estaba en el plan, pero ahorita me está bajando. Y me estoy acordando de este pasaje cuando David quiere transportar el arca del pacto a la ciudad de David. Y entonces dice que él se contrató a sus camiones del año y se contrató a sus yuntas y bueyes del año para poder trasladar el arca del pacto. Y quiso ofrecerle lo mejor a Yahweh. Entonces en esos carruajes del año y esas yuntas de bueyes del año, colocaron el arca del pacto para transportarla y llevarla a la ciudad de David. A la mitad del camino dice que el arca del pacto se estaba ladeando, el carruaje se estaba ladeando y casi el arca del pacto se caía. Entonces un personaje aparece ahí llamado Usa, y dice que Usa extiende la mano para que el arca del pacto no se caiga. Y al tocar el arca del pacto, Usa dice que fuego descendió del cielo y consumió a Usa y lo mató. Lo mató. Pero ese es el punto a donde llego, es cuando dice que David vio lo que sucedió y cómo fuego descendió del cielo y mató a Usa por tocar el arca del pacto de una manera irreverente. Dice que David tuvo temor ese día. Pero ¿por qué era temor y no era miedo? Algunas versiones, tal vez su Biblia va a decir, y David tuvo miedo ese día, o le tuvo miedo a Dios. Pero ¿por qué no era este tipo de miedo? ¿Por qué no era el miedo que estamos viendo que tuvo Adán? Por una cosa interesante que sigue diciendo ahí ese pasaje. Dice, y David tuvo temor ese día. Pero al mismo tiempo que tuvo temor, él hizo una pregunta en voz alta y dijo, ¿cómo atraigo a mí la presencia de Yahweh? ¿Cómo hago para traer el arca del pacto a mi casa y que no suceda lo que acaba de suceder? ¿Por qué entonces era temor y no miedo? Porque si David le hubiera entrado miedo, como es el miedo del hombre, si David hubiera tenido miedo como el miedo de Adán, entonces David ya no iba a querer nada con el pacto, con el arca del pacto. Ya no iba a querer llevarlo a su casa. Pero entonces, ¿por qué lo llevó a la casa de Obed-Edom? Dice que el arca del pacto se quedó en la casa de Obed-Edom por un tiempo. Pero no es porque David tuvo miedo de Dios, sino porque David le entró ese temor en decir, el arca del pacto de Yahweh tiene que ser trasladado de una manera digna de él, de una manera que él se merece ser tratado y no con irreverencia. Ese es el temor que le vino a David. Entonces, cuando hay temor de Yahweh, lo que estoy tratando de decir con esto es que cuando hay temor de Yahweh, el temor de Yahweh nos anhela o nos despierta para buscar más de Él. Pero cuando es miedo del hombre, nos aleja más de Él. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Adán lo que tenía era miedo. Aquí sí era miedo. ¿Por qué miedo? Porque se escondió de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Cuando es miedo, cuando el hombre tiene miedo, el hombre se esconde de Dios. Cuando el hombre tiene miedo, el hombre no busca de Dios. Cuando el hombre tiene miedo, el hombre se esconde, huye de la presencia de Dios. No quiere saber nada porque tiene la culpa encima. Porque piensa que va a matar la presencia de Dios. Lo va a matar porque hay culpabilidad. Porque dijo, me escondí, tuve miedo porque estoy desnudo. El miedo hace que el hombre se sienta desnudo. No
no hace que se sienta digno de Él. En cambio el temor, que más adelante lo vamos a hablar, pero estoy para ir entendiendo, el temor de Yahweh es muy diferente, porque el temor de Yahweh es el ejemplo que le puse de David. David lo que le entró fue temor, el temor de Yahweh. Entonces él dijo, a Yahweh hay que tratarlo como Él se merece, con reverencia, con dignidad, con respeto, con honor, con alabanza, con adoración. A Yahweh hay que tratarlo como Él dice que le gusta ser tratado. A Yahweh hay que cantarle como Él dijo que hay que cantarle. Hay que adorarle como Él dice que hay que adorarle. Porque yo lo he dicho en otras ocasiones, las buenas intenciones no son suficientes delante de Yahweh. En aquel día el infierno va a estar lleno de buenas intenciones. Es que mi intención era buena, sí, pero no era la obediencia al mandamiento que Él estableció. Es que la intención no basta. Lo que Dios demanda y pide de su pueblo es obediencia a su palabra, no las buenas intenciones. Porque podríamos decir, por una buena intención, para una buena causa, vamos a traer un grupo aquí que es medio dudoso su procedencia y es medio dudosa su género de música, pero con tal de que atraiga jóvenes, con tal de que atraiga gente, con tal de que atraigan dinero, vamos a contratar este grupo de alabanza de dudosa procedencia. La intención es buena porque queremos que las almas se alcancen, porque queremos que los jóvenes vengan a la iglesia, porque queremos alcanzar gente y abrir las puertas para que este lugar se llene. La intención es buena. Pero ¿por qué la intención ahí, aunque sea buena, la intención no justifica el fin? Porque es una alabanza o una música o un género que no le va a agradar a Yahweh, que tal vez es un género de música mundana con letra cristiana y que va a contaminar el altar y va a contaminar el corazón y la mente de los oyentes. La música contamina, la música ministra, mejor dicho, tanto positivo como negativo según lo que uno escucha. Entonces uno tiene que tener cuidado qué es lo que escucha, porque eso me ministra. Uno tiene que tener mucho cuidado en su oído. Entonces el temor y el miedo. Vamos a Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Pues el miedo supone castigo. Por eso si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Esa es la diferencia entre el temor de Yahweh y el miedo. El tener temor de Yahweh es muy diferente a tener miedo. Porque cuando yo tengo miedo, no siento su amor. No siento su perdón, no siento su gracia, no siento su misericordia, vivo en miedo. Vivir en miedo es vivir escondido de su presencia, o no quiero que se descubra, o a ver cuándo me cae el rayo. Vivir en miedo dice que supone castigo. Es como decir, yo merezco ser castigado por Dios porque me porto mal. Eso no es temor de Yahweh, eso es vivir con miedo. Y eso es atadura. Que hoy por medio de la palabra quiero que seas libre y hagas la diferencia entre lo que es miedo y lo que es temor de Yahweh. Entonces, dice que el miedo no es de Yahweh, y el miedo supone castigo, y el miedo quita o resta el disfrutar de su amor, de su gracia, de su misericordia.
Pero vamos a poner un ejemplo. Yo no soy perfecto. Cometo una falta, cometo un error. De repente mi esposa me hizo tanto enojar. Y ella, en medio de su carnalidad, me faltó el respeto. Y tal vez me gritó y me dijo: poco hombre. Y como acción natural y carnal, ya enojados, a punto de carnales, ya enojados, alzo la mano y ¡pah!, le doy un atravesado ahí, ¿no? Le dejo una marquita nomás. Y hasta ahí llega. No más, hasta ahí. ¿Eso es una falta grave delante de Yahweh o no? Hello. Ay, por momento pensé que iba a decir: no, hermano, eso está bien. ¿Es una falta delante de Yahweh eso? ¿Usted le llamaría a eso que estamos pecando? Como matrimonio le estamos fallando a Yahweh. ¿Estamos pecando delante de Él? ¿Lo estamos ofendiendo al Espíritu Santo? Usted dice que sí, está en lo correcto. Es una ofensa delante de Yahweh que un matrimonio cristiano se comporte de esa manera. Puede ser pero un cristiano puede llegar a cometer esta clase de faltas. Un hogar, matrimonio cristiano puede llegar a ese punto. Yo sé que aquí no hay ni uno, pero en otros lugares puede ser que sí. Entonces, se comete la falta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si yo estoy viviendo con miedo, entonces vamos a suponer que esto sucedió el jueves. El viernes es culto. Entonces le digo: ¿vas a ir a la iglesia? No voy a ir, me siento mal y no me quiero presentar delante de Dios así. Pero en realidad no es eso, no es que tanto respeto a Dios. Es que tú, sinvergüenza, estás viviendo con miedo. Y esa falta que tú cometiste tiene que ser resuelta lo más pronto posible. El miedo va a hacer que tú te escondas en tu casa y te escondas para no oír la voz de Dios. ¿Dónde estás?, te dice Yahweh. ¿Por qué no viniste al Shabbat? ¿Dónde estás? ¿Por qué te quedaste en tu casa? Porque me siento desnudo y no quiero oír tu voz porque tengo miedo. En cambio, el temor es muy diferente. Porque si cometemos esta falta que yo le acabo de poner como ejemplo ficticio, porque jamás ha sucedido y jamás sucederá. Pero pongo el ejemplo. Entonces, pero yo tengo temor de Yahweh y pasa esta cosa que yo le acabo de poner como ejemplo. Pero tengo temor a Yahweh. Y esto sucedió el jueves. El viernes, inmediatamente yo vengo. Y vengo humillado y vengo con la cara baja y vengo sintiéndome muy mal, pero vengo delante de Yahweh a pedirle perdón y a pedirle que me ayude y que me levante y que me fortalezca y que me limpie y que yo pueda restaurar esta relación con mi esposa, porque lo que acabamos de hacer no le agrada. Así que vengo humillado a pedirte perdón. Eso es tener temor de Yahweh. Ahora, no quiero hablar de lo que es tener sinvergüenzada, ¿no? Ni miedo ni temor. O sea, le di uno porque se lo merecía y eso ya no es ni miedo ni temor de Yahweh. Eso es ser sinvergüenza. ¿Aló? Y de esos tampoco hay, ¿verdad que no? Hermano, necesito que participe un poquito más conmigo porque me hace sentir que estoy solo acá. Entonces, estamos hablando de la diferencia. ¿Cómo podemos ser libres del miedo? Cuando nos empapamos, nos introducimos, nos enlazamos en el amor perfecto de Yahweh. ¿Cómo mostró Yahweh su perfecto amor hacia nosotros? El Padre, ¿cómo mostró su perfecto amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a...
Entonces, ¿cómo mostró ese perfecto amor? Dando a su Hijo. Entonces, si Yeshua murió por mí, por eso yo le decía hace rato que para mí es un momento muy especial cuando levantamos el altar, cuando participamos del pan y del vino, porque me recuerdo de muchas cosas, eso me recuerda a mí de promesas, me recuerda a mí de pactos, me recuerda a mí de bendiciones, me recuerda a mí de coberturas, me recuerda a mí muchas cosas, el altar de Yahweh. Entonces me recuerda su amor que Él tiene para conmigo. Me recuerda que un día cuando yo estaba perdido y muerto en mis pecados y delitos, Él murió por mí. Y que me introdujo a un pacto y que ahora pertenezco a un pueblo. Todo eso me recuerda el altar. Entonces, el perfecto amor, el altar también podemos decir que también nos recuerda del perfecto amor. Cuando tomamos el pan y cuando comemos el pan y tomamos el vino, estamos declarando su perfecto amor. Y en su perfecto amor no hay miedo que nos castiga, sino hay temor, temor de Yahweh. Quiero llevarlo a otro pasaje. En Génesis capítulo 20, verso 11. Cuando dice que Abraham llegó a Egipto. Bueno, a ver, no sé, ayúdeme ahí. No me acuerdo ya si fue a Egipto o fue a Canaán, donde llegó. A ver, José, ahí, ayúdame, ¿dónde llegó? Bueno, pero antes, mientras que ahí José busca dónde fue que llegó Abraham a este lugar, que no me recuerdo ahorita bien dónde, ahorita me van a decir dónde. Sí fue a Egipto. ¿Fue a Misraim? Bueno, sí, fue ahí. Ok, entonces Abraham llega a Egipto. Usted sabe que Misraim, Egipto representa el mundo, ¿no? Entonces mira, llega Abraham ahí. Dice, y llegó con su esposa, llegó con su familia. Y cuando Abraham ve la condición de la gente, mira la ciudad y mira la condición espiritual de la gente y mira el comportamiento de la gente de ese lugar, Abraham le echa mentiras al rey y le dice, cuando le dice acerca de Sara, ¿y ella quién es? Él dice, es mi hermana. Entonces el rey mandó llamar a Sara y la empezó a quererla hacer suya, porque era muy hermosa Sara. Muy hermosa era Sara. Pero cuando es descubierto y un ángel le viene y le habla al rey y le dice, cuidado y me toques a Sara, porque ella le pertenece a Abraham. Y si tú la tocas, una maldición va a caer a todo tu reino y a toda la ciudad. Entonces este hombre se asusta y va y le reclama a Abraham y le dice, oye, casi me traes una maldición a mi reino. ¿Por qué me mentiste si me dijiste que Sara era tu hermana cuando en realidad es tu esposa? Entonces Abraham responde con el verso 11. Esta es la respuesta que él dio. Abraham respondió, porque dije para mí mismo, ciertamente no hay temor de Yahweh en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Por eso dice que la razón porque Abraham dijo que era su hermana es porque no tanto porque tenía miedo de otra cosa. Dice, porque miré que en la situación de esta gente, miré que en esta ciudad, miré el comportamiento de esta gente que no tiene temor de Yahweh. Y si tú vives en un lugar o convives con una persona que no tiene temor de Yahweh, ¡ay de ti! Sí, por eso es bien importante a los jóvenes que agarren este consejo. No os unáis en yugo desigual. ¿Me están escuchando, jóvenes? No vinieron jóvenes hoy. Los solteros no se unan en yugo desigual,
Porque por eso, ¿cómo puede ser usted cristiana? Usted quiere venir a Shabbat, pero su marido que usted se escogió, sabiendo que no era creyente, se unió en yugo desigual. Él quiere tomar, él quiere fumar, él quiere quedarse a ver el mundial. De por sí ya está en el mundial. Él no tiene que esperar cada 4 años para ir al mundial. Él ya está en el mundial todos los días de su vida. Hello. Y hay un yugo desigual. Pero si este hombre que tú escoges como marido, que sabes que no teme a Yahweh, lo seguro es que te va a ser infiel. Lo seguro es que te va a golpear. Lo seguro es que no va a tener temor de Yahweh. Así que él va a hacer lo que le da la gana en su machismo. Y sabrá Dios cómo te va a ir, porque estás uniéndote con un hombre que no teme a Yahweh. O igual con la mujer que no teme a Yahweh. Pero en cambio, cuando tú te unes en matrimonio con un hombre, con una mujer que teme a Yahweh, yo no le soy infiel a mi esposa tanto por ella. Yo le soy fiel a mi esposa por el temor de Yahweh. Es el temor de Yahweh el que me guarda y el que me mantiene alerta y me mantiene consciente de qué hago, qué no hago, a dónde me meto, con quién me relaciono. Porque en ese momento yo no estoy pensando en ella, yo estoy pensando en Yahweh. Así que ella le tiene que dar gracias a Yahweh que su esposo le teme y por eso le es fiel. Aunque también la amo. Pero eso no es suficiente, porque yo conozco mucha gente que ama a su pareja y de todo modo le es infiel. Y le dice después de que es descubierto, dice, pero no significa nada. Eso yo jamás lo voy a llegar a comprender. No significó nada. No significó nada. ¿Esa cosa qué significa? Alguien me lo explique, pero después, en privado. No significa nada, dice, ya descubierto. Entonces fíjese que cuando Abraham llega a este lugar, dice que él miró, oiga, qué tremendo, amado, que usted pueda discernir cuando en el ámbito de su trabajo, por ejemplo, y usted dice, caray, aquí va a estar difícil la guerra, más vale que me ponga en ayuno, en oración, atar, amarrar, si tengo chofar hay que sonar chofar, porque voy a convivir en medio de gente que no teme a Yahweh. Es tan tremendo era lo que le vino a, dice que Abraham, cuando vio la condición espiritual, cuando vio el comportamiento de la gente, dijo, esta gente vive aquí sin temor a Yahweh. Aquí no hay nadie que teme a Yahweh. Y como no temen a Yahweh, por causa de mi esposa me van a matar para robármela, me van a matar para robarme mi dinero, van a hacer cualquier cosa con tal de hacerme daño, porque en este lugar no hay temor de Yahweh. Quiere decir que Abraham pudo discernir, pudo notar la diferencia cuando hay en un lugar temor de Yahweh y cuando en un lugar no hay temor de Yahweh. Y dijo, caray, esta gente no teme a Yahweh. Entonces, el que no teme a Yahweh, conclusión en este punto, el que no teme a Yahweh es capaz de cualquier cosa. En cambio, el que teme a Yahweh se guarda. El que teme a Yahweh se esfuerza. Por eso a veces uno está en medio del trabajo y en medio de gente que lo rodea y tal vez le digan a uno, oye, tú eres como que eres medio sangrón, como que eres medio raro, como que no saludas, como que algo traes. Pues claro, es que mi espíritu con el espíritu de ellos no checa, va a haber una explosión, va a haber un choque. No puedo yo relacionarme con gente que no teme a Yahweh. En cambio, cuando tú hablas con alguien que tiene el temor a Yahweh, se siente el espíritu. Aún cuando es cuando es sexo contrario, cuando el hombre está hablando con una mujer, uno siente que ese espíritu de esta mujer tiene temor a Yahweh. Y la mujer también, ¿sí o no, mujeres?
Usted siente cuando un hombre te saluda, te mira, o con una palabra que te dé, tú ya dices, este hombre no teme a Yahweh, este ya se va por otro lado, este anda carnal. O también sientes cuando dice, este hombre es espiritual. ¿Aló? ¿Sí o no, hermanas? Y más ustedes que tienen ese, ¿qué digo? Sexto sentido, octavo sentido. Porque a veces se inventan los sentidos, le cuento. ¿No le gustó eso? ¿O no lo entendió? Luego se lo explico. Entonces, qué tremendo dice Abraham. Abraham dijo, aquí no hay temor. Entonces prefirió echar mentiras y decir, y le dijeron, ¿y esta quién es? Es mi hermana. No dijo que era su esposa, pero ahí dice por qué lo hizo. Es mi hermana. Ah, está bien, bienvenidos, entren a la ciudad. Pero ya estando ahí, dice que Sara, yo no sé qué tan tremendo estaba, que dice la Biblia que era hermosa. Era muy hermosa. Tanto que Abraham tuvo miedo presentarla como su esposa. Pero no tanto porque era por la hermosura de ella, no tanto por él mismo, era porque vio que en ese lugar no había temor de Yahweh. Entonces aquí nos está dando un precedente para poder de ahí pasar a entender qué es el temor a Yahweh y que no es el temor a Yahweh. Entonces, alguien que teme a Yahweh no es capaz de guardarse. Alguien que no tiene temor de Yahweh hace cualquier tontería, cualquier barbaridad, le da lo mismo, porque no teme a Yahweh. Pero el que teme a Yahweh es como el hombre que teme a Yahweh, se le presenta una tentación y dice, no es por ti, ni es por mí, ni es por mi esposa, es porque el temor que le tengo a Yahweh, ahí nos vemos. Córrele, más vale que digan aquí corrió y no que aquí quedó atado y amarrado y derechito al infierno. ¿Sí o no? Sigamos adelante. ¿Qué es el temor de Yahweh? La palabra yaré es para la palabra temor. Es la palabra yaré. Y vamos a hablar algunos aspectos y algunos de qué es. Vamos a explicar con mayor profundidad lo que es el temor de Yahweh. Proverbios capítulo 8 verso 13 dice, el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. El que teme a Yahweh dice que aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia y no anda por malos caminos, sino busca el buen camino. El que teme a Yahweh dice que aborrece la lengua perversa. En otras palabras, si tú temes a Yahweh, tú no puedes tener amigos ni relacionarte con gente mal hablada, con gente que habla groserías. Yo sé que la gente que no teme a Yahweh habla así. Por eso yo no me relaciono con mucha gente en el mundo. No me relaciono con mucha gente en el trabajo porque sé que no temen a Yahweh. Y ya le platiqué el testimonio de una persona que no podía decir una palabra sin acompañar 2 o 3 malas palabras. Y una palabra y otras 2 o 3 malas palabras. Y a mí me tocó que él me iba a entrenar. Todo el día me iba a tocar estar con él. Y yo dije, ¿cómo hago para callarlo a este, para taparle la boca? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Yahweh? Dame sabiduría, que no sea mi sabiduría, para no ofenderlo y no perderme la oportunidad de algún día alcanzármelo para el Señor. Entonces, dame la sabiduría. ¿Cómo hago para que este cambie su lenguaje al menos cuando esté yo con él o cuando esté yo ahí? Y Yahweh me dio la sabiduría. Una sabiduría, ya se lo platiqué, ¿verdad? Le dije, híjole, lástima que no me compré los chicles Orbit. Y me dijo, y dice, ¿esa es la marca que te gusta? No, pero es la que ahorita necesito. Sí, se quedó pensativo. Ha dicho, le huele la boca o X, ¿no? No, le digo, es que hay un comercial del Orbit que me gusta. ¿No lo has oído?
Y se quedó pensativo. Sí, dice boca sucia, mastica Orbit. Y el Orbit, le digo, no es para mí, era para ti. Así le dije. Se la tiré directa, pero como se la tiré de una manera tan sutil y tan suave y con sabiduría de Yahweh, porque no fue mi sabiduría, fue la sabiduría de Yahweh, me la dio tan suavemente, dársela suavemente, que cuando le dije es para ti porque tienes boca sucia, entonces dijo, ah, caray. Y desde entonces empezó, y cuando ya le salía algo, dice, disculpe. Y se empezó a frenar y a frenar y a frenar. Y ahora siempre que me ve o tenemos alguna relación por cuestión del trabajo, él tiene cuidado y no habla delante de mí esas groserías, porque yo no lo voy a tolerar, porque yo temo a Yahweh y aborrezco a aquellos de mala, de boca perversa. ¿Qué es el temor a Yahweh? Aborrecer el mal. ¿Aló? Si tú llegas a aborrecer el mal con ese celo, es porque tú caminas y andas en el temor de Yahweh. Pero el cristiano que se ríe de los chistes sucios de los compañeros del trabajo, que le sigue la corriente y hasta que ya ha metido, ya ha entrado entre la bola, se le olvida que es cristiano en ese momento y dice, yo también me sé una de suegra. Y se le olvida que es cristiano y se mete en la plática. Ay, después se acuerda, ay Señor, perdóname. Pero el que teme a Yahweh, ¿qué es el temor a Yahweh? Dice, es aborrecer el mal. Y habla de qué tipo de mal. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. David decía este salmista, no es salmista, es Proverbios. Salomón, yo aborrezco. ¿Por qué? Porque en mí hay temor de Yahweh. ¿Cuándo es que un joven tiene temor a Yahweh? Mira, voy a ponerlo de esta manera. Es como en el mundo dicen, y es verdad, y lo voy a aplicar ahorita. Dime con quién andas y te diré si hay temor de Yahweh en ti. Dime con quién andas y te diré si temes a Yahweh. Porque si temes a Yahweh, vas a escoger bien tus amistades. Porque si tienes temor a Yahweh, vas a apartarte de situaciones que le ofenden a Él. Amén. Vamos a otro punto porque ya lo miré preocupado. Proverbios 14:26. En el temor de Yahweh está la fuerte confianza. Oiga, y yo me puse a pensar y busqué en una versión y busqué en otra y busqué en otra, y todas las versiones, como 5 versiones miré, y todas dicen fuerte confianza. Y entonces dije, ¿por qué dice fuerte confianza? ¿Por qué no nada más dice confianza? ¿Por qué tiene que decir fuerte confianza? Porque una cosa es confiar en Yahweh y otra cosa es estar fuerte la confianza en Yahweh. Y dice que el que teme a Yahweh es fuerte la confianza que le tiene a Él. El temor de Yahweh, en el temor de Yahweh está la fuerte confianza. Y ahí, oiga lo que dice, y ahí sus hijos tendrán esperanza. Los hijos nuestros tienen esperanza cuando ven a sus papás que temen a Yahweh. Porque cuando ven que el mundo está patas para arriba, ven que el mundo cada vez va de mal en peor y que está todo contaminado y que Satanás está dando las últimas patadas de ahogado y está tratando de llevarse al infierno a cuanto más pueda, porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso la batalla, la guerra espiritual cada día se va a poner más y más y más tensa y más fuerte. Pero el que está bien preparado va a estar bien firme, parado, con su mano, con su espada en una mano y con su escudo en la otra mano. Bien firme y bien parado. Pero el que no, le van a decir camarón que se durmió. Verso 27 dice, el temor de Yahweh es manantial de vida para ser apartado de los lazos de la muerte.
Mire qué tremendo y qué poderoso es el temor de Yahweh. El miedo es culpa. El miedo, dijimos, nos hace escondernos, separarnos de la presencia de Yahweh. El miedo hace que te quedes en tu casa con ese sentir de culpabilidad, de que le fallé a Dios y me siento avergonzado y qué van a decir y será que Dios todavía me ama. Hay miedo por causa del pecado, hay miedo. Pero el temor no, el temor dice: no, yo sé que la regué, yo sé que le fallé, yo sé que le ofendí, voy a humillarme a su presencia, le voy a pedir perdón, porque Él es Dios de oportunidades, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Ese es el temor de Yahweh. Entonces dice que el temor de Yahweh, dijimos, número uno, es que es aborrecer el mal. El que teme a Yahweh se aparta del mal, aborrece lo malo. Por eso un creyente que teme a Yahweh no puede ir a una fiesta de mundanos, no puede escuchar música de mundanos, no puede tener amigos mundanos. Gente que no teme a Yahweh no puede relacionarse con ellos. Y si hay que relacionarnos con ellos, como tenemos que hacerlo en el trabajo, pero nada más lo que es business, y con esa seriedad y con ese respeto, solamente estamos aquí por business, por trabajo, pero nada más. Pero yo, amigo tuyo, no puedo ser, lo siento, no le digo eso, pero con mi actitud seria, les mando un mensaje y me dejan solo, me dejan en paz. Y qué bueno, porque así yo puedo leer y meditar bien en la palabra. Bueno, ahí la dejamos. El temor a Yahweh, dice, en el temor de Yahweh hay ¿qué? Fuerte confianza, diga fuerte confianza. Entonces, aquel que duda, y será que voy a poder, y que el problema, y que no me alcanza, y que el dinero, y que hay, y que dijeron, y que me caigo, y que no me caigo, y está lleno de dudas e inseguridad. Le falta meterse al temor de Yahweh, porque en el temor de Yahweh está la fuerte confianza. Yo estoy tranquilo, no temo yo lo que el hombre me vaya a hacer, porque mientras que yo tema a Yahweh, Él me tiene cubierto, Él me tiene protegido, Él me tiene bendecido. Mientras que yo tema a Yahweh, todo está bien. No temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunde aliento para seguir adelante. El temor de Yahweh, dice verso 27, el temor de Yahweh es manantial de vida y me aparta de los lazos de la muerte. El temor a Yahweh me hace vivir en la vida de Él. No temo lo que el hombre. No hay que temerle al hombre, no hay que temerle a la crisis, no hay que temerle al gobierno, no hay que temerle a la mujer, no hay que temerle. ¿Me está escuchando, varón? No hay que temerle a la mujer. Hay que temerle a Yahweh. No le tema al pastor. Usted no se preocupe que si el pastor lo sabe o no lo sabe, que si se enteró o no se enteró, que lo va a ver o que no lo va a ver. No se esconda usted del pastor. Camine en el temor de Yahweh. Él es el que todo lo sabe y el que todo lo ve. Y además, ¿sabe que yo estoy tranquilo? Porque dice la palabra que no hay nada secreto que salga a la luz. ¿Y a quién se lo revela Yahweh? A los que le temen. ¿Por qué a los que le temen? Porque si yo me entero de un pecado de mi hermano Lalo, o Yahweh me lo revela y me dice: tu hermano está en pecado. Como yo tengo temor de Yahweh, yo no voy a ir con el chisme. Oye, te cuento lo que me acaba de dar un sueño, Yahweh, y se trata de Lalo. Fíjate cómo lo soñé desnudo. Me va a decir la hermana Ru: pues cochino, porque anda soñando esas cosas. No, el que tiene temor a Yahweh y sabe algo de su hermano, lo guarda, lo protege, lo cubre. Va delante de Yahweh, pide por él, intercede por él.
Y en ese amor le dice: Yahweh me está mostrando que tú andas mal. Y en el amor de Yahweh, corrígete antes de que te venga un problema serio. Pero el que no teme a Yahweh y sabe de alguna falta de su hermano, ¿aló?, no busca, se le hace tarde llegar a casa y agarrar el teléfono. Déjame te cuento, ¿te acuerdas de la hermana Chachita? Pues se le descubrió un pecadote. De veras, amiga, todavía le dice la otra, ¿verdad? Cuéntame. Pero esto no es para que se lo cuentes a nadie, aquí entre nos. No hay temor de Yahweh. No teme a Yahweh, que le va a hacer daño a su hermano, que va a dañar a su hermano, que si de por sí ya está en el suelo, le está dando el tiro de gracia. Pero ¿qué dice la palabra? El amor cubre multitud de pecados. ¿Cuándo usted me ha escuchado a mí, fuera del púlpito o detrás del púlpito, decirle a usted: hermanos, déjeme platicarle de este fulano y de aquel, de este hermano y de aquel hermano y de aquel joven, de aquel joven? ¿Sabe por qué no están en la iglesia? Por esto. Imagínense que yo empezara a decir el montón de cosas en lugar de cubrir, porque nuestro deber es cubrir. ¿Quién hace eso? El que tiene temor de Yahweh. Porque yo tengo temor a Yahweh, no me interesa el chisme que traes. Hello. No quiero saber que mi hermano anda mal. Vamos a orar por él. Y no necesito detalles, porque temo a Yahweh y no quiero ofenderle. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, si esto se le hace poco, a ver si con esto se me despierta y se le quita el sueño. Digan amén los que están dormidos. Lo quería agarrar en curva y no pude. Proverbios capítulo 22 verso 4. Diga riquezas. Diga otra vez riquezas. ¿Cuántos están orando por Yahweh por riquezas? Yo sí, pero no las busco, que vengan por añadidura, siempre y cuando yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero yo soy fiel creyente de las riquezas cuando vienen de parte de Yahweh, porque dice que cuando Yahweh envía riqueza, no añade tristeza con ello. Pero cuando la riqueza la buscas tú a tu manera, y por tu negocio, y por tu manera, y por tu inteligencia, y lo buscas a tu manera, trae mucho tropiezo a tu vida. Hello. Proverbios 22:4. Riquezas. Diga riquezas. Dígalo otra vez, riquezas. Diga el pobre: rico soy. Y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahweh. Ay, qué combinación tan poderosa aquí. Si eres humilde y temes a Yahweh, de seguro las riquezas te alcanzarán, si no es que ya te alcanzaron. Pero pastor, a mí las riquezas no me han alcanzado. Espérate, es que hay que medir. ¿A qué le llamas riqueza tú? ¿A qué le llamas riqueza? ¿Tú le llamas riqueza lo que el mundo llama riqueza? Porque si tú le llamas riqueza lo que el mundo llama riqueza, entonces para ti, cuando seas rico, es cuando te ganes la lotería. Y cuando te ganes la lotería y no tienes temor de Yahweh, en lugar de traer el diezmo, te vas a ir inmediatamente, te divorcias de tu esposa y te vas a Acapulco a vivir. Se sacó la lotería y se volvió un diablo. Por eso no se la sacan muchos. Diga riquezas. Dice riquezas y honra. ¿Cuántos sabían que Yahweh nos pone en posiciones de honra? Yahweh nos da posición de honra, pero esa honra no la buscas, esa honra no la pides, esa honra tú no la demandas. Esa Yahweh pone en la gente que te honre. Te pone en posición de honra y de respeto. Yo le he platicado otras veces las cosas que me han sucedido, ¿no? Cuando voy a un hotel, cuando voy a un restaurante, cuando voy y llegamos con esa presencia de Yahweh, con ese aroma de olor fragante de Yeshua HaMashiach,
Pase usted, se pase. La mejor silla. Piensan que tengo mucho dinero. Y sí tengo, pero no conmigo. Todo está en el banco de papá. Nada más esta cuestión de decirle: mándame un cheque que lo necesito. Abacadosh. Y entonces Abacadosh da la orden y dice: vayan y vean cómo está la cuenta de mi hijo, si ha estado metiéndole. Y entonces va el ángel y dice: Yahweh, salió en números rojos su cuenta. Resulta que ya tiene rato que no ha venido a meterle. Así que si hace un cheque le va a botar. No tiene fondos, porque no ha hecho riquezas en los cielos. Hello. A usted no le gusta que le hable así, ¿verdad? Diga: riquezas y honra y vida. Voy a gozar de salud. Voy a tener vitalidad, voy a tener fuerza, voy a tener vida, voy a vivir en plenitud, sin dolores, libres de dolores, libres de dolor de cabeza, libres. Hello, vida, riqueza, honra y vida es la recompensa del humilde y del que teme a Yahweh. Es la recompensa, es la remuneración de la humildad, del humilde y del que teme a Yahweh. Vamos a entrar. Otro proverbio dice, 23:17: no envidies a los pecadores. Deja a los pecadores con su mundo. Déjalos a ellos con su Rolls Royce, con su carro del año, no importa, porque ¿sabe qué? ¿Sabe por qué Yahweh les da a los pecadores riquezas aquí en la tierra? Para que luego cuando estén allá arriba no reclamen nada. Hello. Yahweh, déjame entrar. Tú nunca hiciste nada, nunca repartiste a los pobres, nunca obediste un mandamiento, nunca me buscaste, nunca te arrepentiste. Entonces, ¿por qué tuvo riquezas? ¿Por qué esos carrazos del año y tenías a 2, 3 mujeres regadas por ahí? Fue un padre irresponsable con hijos regados por todos lados. Y rico el hombre. ¿Y por qué Yahweh permitió que el pecador sea rico? Para que cuando suba, cuando llegue a la presencia, no tenga nada que reclamar, no tenga nada que decir. Se va a salir avergonzado de la presencia de Yahweh. No tiene ¿qué tiene que reclamar? Si todo le dio Yahweh aquí en la tierra y no lo supo aprovechar, y todo lo hizo para sí mismo y nunca lo hizo para Yahweh. Así que ahora, ¿qué pides si todo te lo dieron en la tierra? ¿Qué pides si todo te lo dieron? ¿Qué reclamas si todo tenías? Hello. Así que le dice al creyente, le dice a sus hijos, le dice a los santos, les dice Yahweh: no envidies al pecador. Más bien, sigue el ejemplo de aquellos que siempre temen a Elohim. No digas tú: yo quisiera tener como ese vecino que tiene 2 carros y que son del año. No lo envidies. No envidies al pecador. Porque aunque tenga riquezas, aunque tenga lo que tenga, su casa de 3 pisos, y tenga sus lujos y tenga sus mansiones, pero al final de cuentas pecador. Al final de cuentas no tiene la vida de Yahweh. Así que la palabra te dice a ti y a mí: no envidies a los pecadores, no los envidies porque ellos tienen y tú no tienes lo que ellos tienen. Olvídate de ellos, olvídate lo que ellos tienen. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. Ese es el orden de la palabra. Eso es lo que la Escritura dice. Si tú no lo quieres hacer en la forma de la Escritura, pues ya es otra cosa. Más bien dice: sigue el ejemplo de aquellos que siempre temen a Elohim. Hay que seguir el ejemplo de hombres y mujeres que temen a Yahweh Elohim. ¿Y qué más dice? Porque si guardas estas cosas, tendrás descendencia y tu esperanza no será cortada. ¿Qué quiere decir tu esperanza no será cortada?
quiere decir que no te vas a morir antes de tiempo y que no te vas a ir de aquí hasta que todo lo que Yahweh dijo que vas a recibir, lo vas a recibir y lo vas a disfrutar. Por ejemplo, una esperanza mía, he de ver a mis nietos, uno de mis nietos predicando la palabra y desarrollando una obra ministerial de pastor. Porque eso es las promesas. Cuando Yahweh dijo tu hijo y luego mi hijo dice no, yo me inclino por la alabanza, entonces yo entendí, es que no era mi hijo, sino era el hijo de mi hijo. Hello. Era el hijo de mi hijo, que por cierto el primogénito me lo tiene que dar a mí. Así dice la Torá. ¿Sí o no? El primogénito será mío. Por eso yo, la hermana Ruth, usted ha soñado mucho, la hermana Ruth, con un bebé. Pues no es que va a salir del vientre de ella, sino va a ser el primogénito de mi hijo, que va a ser nuestro. Y va a decir, hermana Ruth, ¿cómo fue que ahora tiene un bebé si nunca la vimos embarazada? Es que el primogénito es para nosotros. Ese es algo que yo estoy declarando, decretando. Estoy haciendo eso irreal, llamando las cosas que no son como si fuesen, porque yo por fe ando y no por vista. Todavía ni conozco a la bienaventurada, pero cuando la conozca voy a empezar a ministrarla. Mi hija, el primero que tengan con mi hijo es para mí y para la hermana Ruth. Hermana Ruth, dice verso 18, porque si guardas estas cosas, tendrás ¿qué? Descendencia. Amado, yo tengo 2 descendencias. Yo no sé si usted ya lo sabía. Tengo mi descendencia por medio de mi familia física, natural, carnal, no sé cómo llamarla, mi esposa, mis hijos. Y tengo mi otra descendencia que son todos ustedes, mis hijos en la fe. Así que esto, amado, aquí solamente lo que yo veo es el remanente. Siempre Yahweh está guardando el remanente, guarda el remanente. Unos se van, otros vienen, pero sigue quedando un remanente. Pero esto no es lo que Yahweh me prometió. Yahweh nos prometió una descendencia y nos prometió una descendencia grande. Y eso todavía no se cumple. Pero entonces yo tengo que mantenerme humilde, tengo que mantenerme firme, tengo que mantenerme en el temor de Yahweh, porque a su tiempo, cuando dice, si guardo estas cosas, tendré descendencia. Como pastor es una promesa. Yo tendré un pueblo grande, pueblo que ama a Yahweh, pueblo que le sirve a Yahweh, pueblo que teme a Yahweh y pueblo que le sirve y que la camina con Yahweh. Y un pueblo grande, una descendencia. Y su esperanza no será cortada. Amén. ¿Qué es temor? ¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor? Con esto voy terminando. La diferencia entre temor y miedo. El miedo te aleja de Yahweh. El miedo implica castigo. Te hace sentir culpable. Te hace sentir que no eres digno de Él. Por eso la gente que no viene a Yahweh y no se arrepiente y dice, ya que me sienta bien, ya que me sienta digno de ir, entonces voy, es porque tiene miedo. Hermanos ayudas, hermanos obreros, hay que ministrarles ese miedo, echárselos fuera. Porque en realidad lo que tienen es miedo, pero es por el mismo pecado que hay en ellos. En cambio el temor es reverencia, el temor es respeto, el temor es mirar a Yahweh y tratar a Yahweh y las cosas de Yahweh como se merecen, con sumo respeto y con suma reverencia. ¿Hello?
Cuando temo a Yahweh, respeto a Yahweh y las cosas de Yahweh. Salmo 128, del 1 al 4. Y con esto termino. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh y que anda en sus caminos. Oiga lo que dice el que teme a Yahweh. Cuando come del trabajo de sus manos, bienaventurado será, porque nunca le faltará comida en el refrigerador. Porque nunca va a llegar a decir: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bienaventurado el hombre y la mujer que teme a Yahweh, que respeta las cosas de Yahweh, que honra las cosas de Yahweh, que adora a Yahweh con esa reverencia, con ese respeto y con esa honra que Él merece. El que tiene temor a Yahweh lo respeta, lo honra y lo reverencia. Ya les di algunos ejemplos. El que tiene temor a Yahweh, aunque falla en su debilidad como hombre, pero inmediatamente se pone a cuentas, inmediatamente pide perdón. No se aleja de la presencia, sino como David: ¿cómo atraigo a mí el arca del pacto? Porque tuvo temor y dijo: el arca del pacto no se debe de traer como yo pienso, debe de transportarse como Él dijo. El temor de Yahweh es hacer su voluntad y no la mía. Hoy en día hace falta en el pueblo de Yahweh, hace falta en el creyente, hace falta en la iglesia temor de Yahweh. Porque hoy en día se toman decisiones a la ligera, la y se va. Vamos, venimos, compramos, rentamos, negociamos, nos vamos de viaje, regresamos de viaje. Ya me voy, pastor. Ya llegué, pastor. Ya me voy, pastor. Espérate. En todas tus decisiones, doblaste rodilla, ya le preguntaste a Yahweh, ya pediste dirección. ¿Es su voluntad que lo hagas? El que tiene temor a Yahweh le pide guianza y no hace hasta que está seguro que Yahweh lo está guiando a tomar esas decisiones. Te va a ir bien. Yo le doy gracias a Yahweh que cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía temor de Yahweh. Y me cerraba el ojito. Y cuando en la iglesia donde estábamos se cantaba: da la mano a tu... Y la hermana Ruth corría rápido a saludarme, porque el canto decía: da la mano a tu hermano. Y nada más estaba esperando que se cantara el canto: da la mano a tu hermano, para ir a darme la mano. A veces me esperaba en la entrada: ya llegó el hermano Julio. ¿Cómo está, hermano? Lo estaba esperando para saludarlo. Y ya que lo saludé, ya me voy a ir a alabar a Yahweh. Pero nada de eso funcionó, porque yo tenía temor de Yahweh. Yo tenía temor de Yahweh y era muy precavido en mis relaciones. Tenía tanto temor que no quería dar mal testimonio. Tenía tanto temor que no quería yo mirarla con ojos carnales y con mis propios deseos, sino yo quería que fuera de Yahweh la esposa que me iba a dar. Por eso hay mucho fracaso, por eso hay muchos errores, porque no hacemos las cosas basadas en el temor de Yahweh. Bienaventurado el varón o aquel que teme a Yahweh y que anda en sus caminos. Cuando come de su trabajo o del fruto de su trabajo, dice: bienaventurado será. ¿Y qué más dice? Dice: y te irá bien. Diga: te irá bien. Siempre te va a ir bien. Tu mujer será como vid
que lleva fruto al lado de la casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahorita no tengo tiempo para hablar con detalle de lo que es la mujer que es vid. Aquella mujer que lleva el fruto, dice, a los lados de la casa. Pero voy a adelantarme y darles poquito nada más. Usted sabe que la vid es donde nace la uva. Tu mujer será como vid, dice. Y usted sabe que de la uva se saca el vino. Y usted sabe que el vino representa gozo. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque hay muchos solteros y muchos niños aquí presentes. Estoy sacando un tema que es para matrimonios, y que un día de esto Yahweh me va a habilitar para predicárselos. Es exclusivo para matrimonios y se llama matrimonio o cárcel. Y ya lo demás luego te lo explico. Matrimonio o atadura, matrimonio o esclavitud. Hasta ahí nomás le dejo el tema. Verso 4. He aquí que así será. Es más, voy a pedirle que se ponga de pie. Más bajito, hijo. Voy a pedirle que se ponga de pie. Y cuando cuente 3, vamos a juntos, quiero que lea en voz alta, fuerte y firme el verso 4 a la cuenta de 3. A la 1, a las 2, a las 2:30 y a las 3. Así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Conclusión: temor de Yahweh me hace acercarme más y buscar de Él. Miedo del hombre me aleja con un sentido de culpabilidad. Esa es la diferencia entre temor y miedo. El que teme a Yahweh, aunque le haya fallado, aquí está, humillado, pidiéndole perdón. Pero el que tiene miedo se aparta, porque oye su voz y se esconde de su presencia. El que teme a Yahweh respeta las cosas de Yahweh, honra las cosas de Yahweh, tiene celo por lo santo. El que teme a Yahweh aborrece el mal. ¿Y qué más dice? Un verso que no le puse aquí, que es muy conocido por muchos creyentes y hasta favoritos, y se lo saben de memoria muchos. El principio de la sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. No lo puse aquí, no es porque no me lo sé, sino porque el mensaje iba de otra manera. Pero yo quiero en esta hora retarlo. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Quiero que cierre sus ojos y quiero retarlo a la luz de la palabra. Confrontarlo con la palabra que hoy le acabo de exponer. Con sus ojos cerrados, lo reto con esta pregunta: ¿andas con miedo o temes a Yahweh? ¿Andas con miedo o temes a Yahweh? Ahora,
si es miedo, esta es la oportunidad de arrepentirte, de pedirle perdón. Así como Adán estaba escondido detrás del árbol porque le entró el miedo. Miedo es desconfianza, miedo es inseguridad, miedo es sentirse desnudo, miedo es sentir que tarde o temprano Dios me va a castigar, me va a venir un accidente. Le tiene miedo a todo, vive en pánico, es esquizofrenia espiritual. Miedo. Si ese es un caso, el altar está abierto. Pero también, si lo que en ti hay es temor, también te voy a invitar que pases al altar y que le digas a Yahweh: gracias por poner en mí ese temor. Y por eso voy a hacer el llamado a ambas puntos, para que así nadie sepa por qué usted pasó. Si es porque usted quiere decirle a Yahweh: quita de mí ese miedo, o porque usted quiere decir: gracias Yahweh por el temor que hay en mí, véngase al altar. Yo le reto a que hagamos un altar, a postrarnos delante de Él. Ahí en tu oración privada, en tu corazón, dile: si es miedo, dile: Yahweh, gracias porque hoy me haces entender con la luz de tu palabra. Tal vez tú pensabas que eso era temor, y tal vez la palabra ahora te enseñó que era miedo. Si mis ayudas sienten orar por alguien, ministrar, y si el Espíritu te dirige que es para administración, empieza, hazlo con libertad. Y si sientes que en ti falta ese temor de Yahweh, esta es una buena oportunidad para decirle: Yahweh, pon en mí ese temor tuyo, no el miedo del hombre, no el miedo humano, no un miedo del hombre, sino tu temor. No hay nadie como Tu temor. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. En esta hora dile como decía el Evangelio de Juan: donde hay amor no hay miedo. Porque el perfecto amor echa fuera todo miedo, toda inseguridad, toda desconfianza. El perfecto amor. Si tú estás viviendo con miedo, con inseguridad, dile: Yahweh, lléname de tu amor, ese perfecto amor. Tócame con tu perfecto amor, porque yo no quiero vivir con miedo, sino quiero vivir libre, con temor a ti. Aleluya. Si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Aleluya. Aquí estamos, Yahweh, delante de ti. Que me amas. Invádenos en tu perfecto amor para echar fuera todo
echa fuera todo temor. Tu perfecto amor echa fuera todo temor. Porque vivir en miedo es vivir bajo castigo, es vivir bajo culpabilidad. Vivir con miedo es vivir que no te sentirte que no eres digno de Él, que no eres digno de Él. Vivir con miedo es apartarte, alejarte de Él, esconderte de Él. Vivir con miedo es vivir inseguro, vivir sintiéndose culpable, castigado. Si vives con miedo, hay un espíritu que te acusa día y noche. Si vives con miedo, hay una atadura, hay una esclavitud. Repréndela y echa fuera de tu vida. Si vives con miedo, sientes que lo malo que te sucede es porque tú lo mereces. Es que Dios te está castigando. Eso es vivir con miedo, y eso no es de Yahweh, eso no es de la Torá. Eso es vivir con miedo. Vivir con miedo es sentir que mereces el castigo, que mereces lo que te está pasando. Vivir con miedo acá ayuda. Sé libre de todo miedo. Sé libre. Y no sé dónde estuve. Su perfecto amor echa fuera Si todo a miedo. ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Lo que mi alma necesita de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de unción, de unción, de unción.
necesites de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de esa unción, de tu unción, de tu unción, fresca unción, fresca unción. Lo que mi alma necesitas de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Yahweh. Aleluya. Todo temor falso que no es temor de Yahweh, hoy fue desautorizado. Hoy fue avergonzado. Hoy fue reprendido y echado fuera. De ahora en adelante hay que caminar en el temor de Yahweh. En el temor de Yahweh, aborreciendo lo malo, cuidando nuestro testimonio, cuidando nuestra vida. Gracias, gracias. Aleluya. Sita rabakot raba. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apaga. Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí estarás. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo iré. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás.
Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás.